Ok. Entonces, si escuchan mi voz un poquito extraña o así grave es porque ando enfermo. Tengo como un par de días que traigo gripe, entonces una disculpa por si luego no se escucha bien o cualquier otra cosa. Em, Vamos a seguir con el tema de sucesiones en esta clase y nada más vamos a terminar los ejemplos que íbamos a ver la última clase que tuvimos nosotros. Recuerdo que eran tres sucesiones, nada más pudimos ver una y habían restado dos y como la clase va a ser de 2 horas el día de hoy, pues entonces decidí meter otras dos. Entonces vamos a ver cuatro ejemplos de sucesiones en los que vamos a utilizar la definición de convergencia para demostrar que estas sucesiones convergen a ciertos números, ¿no? Entonces, la primera que habíamos demostrado, su convergencia era la sucesión a n, que era 1 entre n. Habíamos demostrado que el límite cuando n tendía a infinito de la sucesión a n, el límite, y esto era igual a 0, ¿no? Y habíamos usado la definición de convergencia, la definición formal que era con muchos símbolos y cosas así. Y antes de seguir con la otra sucesión que vamos a ver, ¿hay alguna duda respecto a esta demostración que vimos? O sea, ¿necesitan que la volvamos a ver o está bien? Sí, con lo que vimos, podemos pasar a la siguiente o quieren que volvamos a escribir la demostración de esa sucesión. Pues no, creo que así está bien, o sea, sin escribirla. Vale, vale. Bueno, entonces, la siguiente sucesión que vamos a ver va a ser esta de aquí. Este es el término general de la sucesión n sobre n más 1 y vamos a demostrar que su límite, es decir, el punto al que converge, es igual a 1, ¿vale? Entonces, para esto, otra vez vamos a usar la definición de convergencia. Si hay tiempo al final de la clase, me gustaría ver cómo podemos calcular también estos límites de algunos de nuestros ejemplos usando ya el teorema de operaciones con sucesiones, ya sin estar utilizando la definición. Y muchas veces, y yo creo que en la mayoría de los casos, estar demostrando los límites por definición de convergencia es algo mucho más complicado. Si ya tienes tú el teorema de operaciones y ya sabes qué sucede con los límites que se pueden pasar en numerador, denominador, o pueden invertirse o pueden abrirse, bla, 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 pues es mucho más sencillo calcular límites de sucesiones. Siempre y cuando tú ya sepas los límites básicos, entonces normalmente es eso. Los límites más básicos, que son muchos de los que estamos viendo, es decir, la sucesión 1 entre n, a lo mejor esta, otras del estilo, normalmente siempre se demuestran por la definición de convergencia y una vez que tú sabes a qué convergen, empiezas a ver otro tipo de sucesiones que tienen su término general un poquito más complejo, se ve un poquito más complejo, pero te das cuenta que puedes hacer factorizaciones y te das cuenta que puedes, no sé, separar estos términos y tener sucesiones más simples que ya sabes a qué convergen. Entonces aplicas el teorema de operaciones y entonces por un lado esta cosa converge a tal cosa y esta a otra tal cosa y entonces en general obtienes el resultado de la sucesión original, ¿no? Entonces es un procedimiento más práctico una vez que ya tienes el teorema de operaciones y sabes qué cosas puedes hacer, pero sí tienes que partir de algunos resultados que ya sabes, ¿no? Para poder utilizar el teorema de operaciones muchas veces debes saber las sucesiones más básicas a qué convergen, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos haciendo eso, o sea, ver estas sucesiones básicas a qué convergen. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una de ellas. A veces sale en otro tipo de sucesiones que tienen más términos o cosas así. Entonces, vamos a demostrar esto por definición de convergencia. Entonces, lo que queremos demostrar, lo voy a escribir aquí,
Es por demostrar con símbolos, para todo epsilon mayor a 0 existe un natural que depende de epsilon, tal que para todo n mayor o igual a ese natural que depende de epsilon, se va a tener que la distancia entre el término general de la sucesión y el punto al que converge, es decir, el valor absoluto de n sobre n más 1 menos 1, va a ser menor que epsilon. Entonces esa es la definición formal de que una sucesión converja a este punto, al número 1. Y entonces vamos a hacer lo que estuvimos haciendo con el ejemplo pasado. Les había dicho en el primer ejemplo, cuando vimos la sucesión canónica, la estrategia más conveniente siempre en estos casos es enfocarse en esta última parte del enunciado, ignorar todos estos símbolos, enfocarse aquí y empezar a simplificar, ¿no? Abres el valor absoluto, lo abrimos, nos fijamos en uno de estos lados, siempre pues el que interesa es el que está al lado derecho, y empezar a despejar n, si se puede, y si no, ver si podemos meter algunas desigualdades abajo que nos ayuden. Entonces, en algunas ocasiones vamos a poder despejar n sin ningún problema, y recuerden que la n siempre la queremos que esté a la derecha, ¿no? En esta misma desigualdad, que es un menor, es un menor estricto, a nosotros siempre nos gustaría simplificar esta desigualdad y pasar la n hacia acá solita, ¿no? Y acá tener puras constantes, ¿no? Tal vez tener también a epsilon, pero al final tener puros números y que no haya la n no esté a la izquierda, ¿vale? Entonces siempre esa es la estrategia. Nos enfocamos en este término, empezamos a simplificar, a hacer manipulaciones algebraicas hasta ver si podemos despejar nuestra n hacia la derecha, y si no la podemos hacer, entonces enganchar algunas desigualdades por abajo o por arriba. Pues aquí en este caso, pues miren, vamos a abrir el fruto primero. Entonces, todo esto que voy a escribir no es en sí parte de la demostración. En realidad es algo que se le podría decir motivacional o deduccionista, como se les quiera llamar. Haz de cuenta que lo que voy a escribir ahorita no es la demostración. Simplemente yo quiero averiguar cuál es precisamente este número que quiero tomarme, ¿no? Porque dada una epsilon arbitraria mayor a 0, yo voy a poner sobre la mesa, yo te voy a dar específicamente un número natural que va a estar fijo, y a partir de ese número natural yo tengo que considerarme uno mayor o igual y deducir precisamente esto de acá, ¿vale? Entonces, primero voy a averiguar, quiero ver cuál es ese número natural, este de aquí, este n sub epsilon, quiero ver cuál es el que realmente voy a tomarme, porque ahorita a simple vista uno no se da una idea, ¿vale? Entonces, lo que voy a escribir, les digo, es básicamente averiguar ese número. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplificando la expresión de abajo, de aquí al fondo, ¿no? Entonces, lo que está dentro del valor absoluto, esta diferencia, pues tiene la ventaja de que es una sola fracción, ¿no? Si yo quisiera hacer denominadores comunes para poder tener una sola fracción, pues tendría esto de aquí, n sobre n más 1 menos n más 1 sobre n más 1, ¿no? Esto de aquí es el 1. Entonces, esto de aquí va a ser igual a la fracción que tiene por denominador común a n más 1, y arriba, pues simplemente ser la diferencia de de los numeradores, que sería n menos n más 1. Y ya simplificamos esta expresión, y esto sería n menos n, se cancela, y este 1 con este menos, entonces te queda menos 1 entre n más 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, tenemos ese detalle de ahí, ¿no? Ahora, esto sucede
cuando yo me considero esta diferencia de aquí, ¿no? Ahora, si yo me considero esta diferencia, o sea, ahora volteada, ahora al 1 le estoy restando ese término general de la solución, yo me considero esta diferencia, lo que va a suceder pues, es que esto va a ser igual a 1 entre n más 1, ¿no? Si les parece claro o quieren que también hagamos el procedimiento. Porque básicamente tú tienes que esto extremo es igual a esto de acá, ¿no? Entonces, si multiplico en ambos lados de la igualdad por -1, esto se quita, se come el menos, aquí queda. Y recuerden que si esta diferencia la multiplicas por un menos, pues volteas como que los sumandos, ¿no? Ahora el 1 está acá. Y entonces, ¿todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ok. Entonces, fíjense. A mí realmente la que me interesa es esta de aquí. Y lo bonito del valor absoluto es lo siguiente. Esta diferencia de aquí, este valor absoluto, nosotros ya esto lo sabemos, ¿vale? Ya lo vimos cuando hicimos ejercicios con valor absoluto, nos dimos cuenta que esto es lo mismo que 1 menos esto, ¿no? Si lo recordamos, es básicamente este es el negativo de este, ¿no? Y viceversa, este es el negativo de este. Y el valor absoluto se come el negativo, ¿no? Habíamos visto que el valor absoluto de x menos y era igual al valor absoluto de y menos x. Entonces, esa propiedad del valor absoluto la vamos a utilizar ahora mismo. Fíjense. Entonces, yo ya vi esto de aquí, ¿no? Ya vi que esta diferencia, cualquiera de las dos, se puede simplificar a esta sola fracción, dependiendo de un signo. Y entonces, voy a tomarme esta de aquí, ¿no? Voy a usar esto, voy a borrar todo esto de aquí. Entonces, fíjense, lo voy a escribir arriba. Yo sé que el valor absoluto de n, no, así, 1 menos n sobre n más 1 es igual a valor absoluto y esto es menor a epsilon, así quiero tener las cosas. Entonces en particular, este valor absoluto es menor a epsilon, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Lo mismo, está bien. Ok, entonces abro, eh, esto es un círculo sin, eh, tendríamos menos epsilon menor a 1 menos sobre n más 1 menor a epsilon, ¿no? Acabo de abrir el valor absoluto. Y esta de aquí adentro, yo ya sé que se puede simplificar y que esto es lo mismo. Esto es un círculo sin. Aquí ya voy a ignorar el, ¿no? Entonces mejor pongo nada más. Este menos epsilon no me interesa. Nada más quería quitar el valor absoluto. Lo elimino. Y entonces yo sé que esto de adentro ya vi que esto es 1 sobre n más 1 menor a epsilon, ¿no? Estoy considerando nada más esta desigualdad de aquí. Entonces tengo esto de aquí, ¿no? Y aquí yo puedo despejar eh, el término de abajo, ¿no? Yo quisiera despejar la n, pues pasarla para acá. Entonces voy a pasar el epsilon dividiendo. O sea, tendría, y esto lo voy a pasar multiplicando acá arriba. Entonces tendría 1 entre epsilon menor 1, ¿no? Simplemente el denominador lo paso a la derecha multiplicando y el epsilon, lo está multiplicando hasta acá, lo paso a la izquierda dividiendo. Y si puedo hacer eso, porque epsilon es estrictamente mayor a 0, ¿no? Entonces, tenemos todo esto de aquí. Yo ya tengo la n a la derecha, que es lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, y ya nada más voy a despejar n, entonces este 1 lo voy a pasar restando a la izquierda, ¿no? Entonces, esto lo voy a escribir así. Entonces, 1 entre epsilon menos 1
estrictamente menor a n, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra n a la derecha de la desigualdad, de este menor estricto, y ya está solita, ¿no? Está despejada. Es como a mí me interesa, ¿no? Porque, ¿por qué me interesa esto también? Para responder a esa cuestión. Si se dan cuenta, en el enunciado, la n, que me voy a considerar mayor o igual a un cierto número natural. Pero esa n siempre está por encima, es un mayor o igual. Entonces, por eso yo busco que esa n también esté por encima de otro número, ¿no? Este número de aquí es un número natural. Es un número real, pero quién sabe si sea natural, ¿no? Que nuestra epsilon es arbitraria, entonces casi que todo el tiempo no va a ser un número natural. Sin embargo, yo puedo forzar de alguna manera a este número a que sea un número natural. ¿Cómo puedes hacerlo sin perder la generalidad o la arbitrariedad de la epsilon? Lo puedes hacer tomando precisamente la parte entera de este número. Este número de aquí, este número real, tiene su parte entera y su parte fraccionaria, así se le conoce, ¿no? Pues nosotros ya vimos en el ejercicio pasado que es precisamente la parte entera de un número real, ¿no? Era el máximo de un conjunto de números enteros, ¿no? Era un conjunto de números enteros que estaba acotado superiormente. Y nosotros sabíamos que todos esos tipos de conjuntos tienen máximo, ¿no? Entonces tenía sentido tomar el máximo elemento de ese conjunto, porque sí existe ese máximo. Y ese máximo precisamente es lo que nosotros denotamos o definimos como la parte entera. Lo voy a escribir otra vez rápido. Igual ahorita voy a borrar todo esto. La parte entera de este número de aquí, del 1 entre epsilon menos 1, lo escribíamos con corchetes, era igual al máximo de este conjunto. Era el conjunto que tenía a todos los enteros, entonces lo voy a escribir así, todos los enteros, tales que A era menor o igual a 1 entre epsilon menos 1. Entonces es el máximo entero menor a este número. Una buena recordar parte entera, ¿no? El máximo entero de este número. Y este número pues es único, ¿no? Porque sí está simplemente en función del número real que usted quiere. Entonces, esta era la parte entera. Habíamos visto que se definía como el máximo de un conjunto cuando nuestro número real era mayor a 0. Entonces, en este caso, yo quiero que este número sea mayor a 0. Y de todas formas, si no es mayor a 0, o sea, si tenemos que 1 entre epsilon menos 1 es menor a 0, no hay ningún problema, porque en este caso la definición va a cambiar, simplemente va a ser el mínimo, y aquí vamos a tener la desigualdad al revés. Ser el mínimo de todos los enteros, tales que 1 entre epsilon menos 1 sea menor o igual, ¿no? Entonces sería el mínimo entero mayor a este, ¿no? Entonces, en el caso en el que nuestro número real fuera menor a 0, se tendría esto, pero independientemente del signo de nuestro número real, la parte entera siempre es un solo número, ¿vale? Es un número único. Entonces, ahorita nada más es un comentario respecto a la definición. No pasa nada, aquí no nos va a importar el signo porque yo solo voy a considerar la parte entera y me vale si es un mínimo o es un máximo, ¿no? O sea, me vale el signo de lo que está aquí adentro. Entonces, bien. La parte entera, independientemente del signo, de, la parte entera, independientemente del signo del número real, siempre va a cumplir esta cadena de desigualdades, ¿vale? Parte entera, precisamente, va a ser menor o igual al número en cuestión y, pues, escribimos por acá, aquí abajo. Siempre cumple esto. La parte entera es menor o igual al número en cuestión y, a su vez,
El número real es estrictamente menor a la parte entera más 1, ¿vale? Pues esa cadena de desigualdades que escribí aquí abajo siempre se cumple entre la parte entera y el número, ¿no? Y esto, les digo, es independiente de si esto es mayor a 0 o es menor a 0, ¿vale? Esto siempre se cumple. Entonces, esto es lo que a mí me interesa, porque yo ya vi que desarrollando, simplificando esta expresión de acá, que es la que yo quiero deducir en mi demostración, yo ya vi que llego a esto de aquí, que n es estrictamente mayor a este número de aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la n que va a depender de epsilon que me quiero tomar? Me voy a tomar la parte entera de este número aumentada en 1, sumándole un 1. ¿Por qué? Y yo quiero que precisamente esto es un número natural, porque esta parte entera más 1, esto es positivo, ¿no? Entonces, yo quiero, si es positivo, o igual no. Igual y si necesito sacar la epsilon, sea mayor a 1. Déjenme pensarlo rápidamente. Ah, estoy garantizando precisamente eso. Ah, bueno, hay dos casos que no sé cómo hacerlo. Voy a tomarme este número, si es mayor a 0, y si no es mayor a 0, voy a tomar el puro 1, ¿vale? Fíjense. O sea, vamos a grabarnos este numerito de aquí y vamos a hacer dos casos, ¿no? Entonces ya voy a borrar todo esto. Todo esto fue como para poder yo darme una idea de cuál va a ser este número natural que va a depender, quiero tomar, ¿no? Entonces, ya lo escribí y ahora sí voy a empezar con la demostración como tal. Todo esto simplemente fue para averiguar cómo ser precisamente la demostración, ¿no? Entonces, demostración, sea epsilon mayor a 0. Si empezamos siempre en nuestra demostración, avienta una epsilon arbitraria ahí, pizarrón, y ahora tenemos que poner sobre la mesa un número particular que va a ser este de aquí, ¿no? Vamos a considerar dos, lo voy a escribir así, consideremos dos números naturales para cada caso. Entonces, hay un caso en el que este número de aquí es el primer caso. Eh, esta cosa sea menor a 0, ¿no? O sea, que sea menor a 0 significa que este número sea menor a 1, y esto significa que mi epsilon sea mayor a 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, voy a considerarme dos casos para la epsilon. La epsilon que estoy dando es arbitraria y es mayor a 0. Entonces, hay un caso en el que puede ser mayor a 1 y otro caso en el que va a estar entre el 0 y el 1, ¿no? Son los dos posibles casos que puede tomar la epsilon mayor a 0, que esté entre 0 y 1 y que sea mayor a 1. Entonces, este caso de aquí es cuando epsilon va a ser mayor a 1, ¿no? Entonces, en este caso, la parte entera también puede ser, la parte entera de hecho es menor a 0. Cuando este número real es menor a 0, su parte entera también es menor a 0. Entonces, en ese caso, yo no puedo como que garantizar que el número natural que quiero dar, cuando pasa esto, la pregunta es si este número de aquí, este es un número entero, este es un número entero, pero
La pregunta es si es un número natural, es decir, si es un entero positivo. Y lo más probable es que no. O sea, si la parte entera de este número es -2, por ejemplo, le sumas 1 y tú tienes -1, ¿no? Y eso es un entero, pero no es positivo, ¿no? Entonces, en ese caso, aquí no me quiero tomar yo, en este caso, tenemos esto de aquí, y puede ser, o lo voy a escribir así. Lo voy a escribir esto de acá. Caso en el que este número de aquí es menor a 0. Ok. Si este número es menor a 0, fíjense lo que vamos a hacer. Esto es un entero, pero es un entero negativo. Entonces, cualquier entero que siga, que sea positivo, va a ser menor a este. Luego, va a ser mayor. Por ejemplo, el 1, ¿no? El 1 es mayor a 0 y el 0 pues, es mayor a este número de acá. Entonces, en particular, este número, perdón, es aquí un menos, más 1. Este número, pues va a ser menor. Entonces, en el caso en el que el número entero sea menor a 0, el 1 es mayor y este 1 es el que me voy a tomar como mi n, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Entonces, sea n sub epsilon igual a 1 y sea n mayor o igual a ese n sub epsilon, ¿vale? Entonces ya estamos siguiendo con la demostración. Ahora, sustituyo simplemente lo que vale n sub epsilon, eso es 1, entonces lo voy a escribir de esa manera. Entonces, tenemos, lo voy a escribir así, así lo voy a escribir. Tenemos que este número de aquí, este número real, es estrictamente menor a este de acá. Ya lo dijimos que son las propiedades, es la cadena de desigualdades que tiene parte entera de un número con este mismo número. Estoy nada más agarrando una desigualdad de ahí. Esto ya vimos que siempre se cumple. Ahora, a su vez, esto es menor a 0 y 0 es menor a 1. Y 1 es precisamente n sub epsilon, que n sub epsilon es menor o igual a n, ¿no? Que me estoy tomando n mayor o igual a n sub epsilon. O sea, es decir, esto de aquí, ¿no? Nada más que les digo, está espejeado, ¿no? N mayor o igual a n sub epsilon. N sub epsilon es 1 y 1 es mayor a 0 y 0 es mayor a este número y este número es mayor a este de acá, ¿no? Entonces estoy haciendo toda esta cadena de desigualdades que yo lo que quiero concluir de todo esto es tomarme el extremo y el extremo, ¿no? Entonces de esto, deducir, por lo tanto, tengo esto de aquí. 1 entre epsilon menos 1 es un estrictamente menor. Desde que hay un estrictamente menor en medio, ya lo que va a surgir es un estrictamente menor. Esto es un menor igual, pero en medio hay varios estrictos menores, entonces gana ese, ¿no? Entonces tengo esto de aquí, menor estricto que n, ¿vale? Y es precisamente esto yo lo que quería, ¿no? Es lo que cuando estábamos viendo, averiguando cuál era el natural que nos íbamos a tomar, el epsilon, yo tenía esto de acá, ¿sí lo recuerdan? Entonces, este es el caso en el que este número entero es negativo, ¿vale? Va a haber otro caso en el que precisamente este número sea positivo, este número entero sea positivo. Y si es un número entero positivo, es un número natural, y ahí voy a tomar a n sub epsilon como este número de acá. En este caso, en el que eran menor a 0, me tomé el 1. Y el 1 era suficiente porque me iba a conseguir toda esta cadena de desigualdades
para llegar al final, que este extremo, este número de aquí, es estrictamente menor que este de acá. Entonces, tengo esta desigualdad aquí, que es la que a mí me interesa. ¿Hay alguna duda con lo que estamos haciendo en este caso? Cualquiera, la que ustedes tengan. No, ninguna duda. Ok. No, todo claro. Entonces, en este caso, tenemos esto de aquí, que es precisamente lo que yo quiero, porque lo que voy a hacer ahora es hacer manipulaciones algebraicas, ¿no? Lo voy a escribir acá para seguir con todo el detalle. Es 1 entre epsilon menos 1 menor a n. Nosotros ya sabemos que esto es y solo si 1 epsilon menor a n más 1, es decir, el 1 lo paso a la derecha sumando, tengo esto de acá, esto es si solo si, esto de aquí abajo, esto de aquí es estrictamente mayor a 0, o sea, nunca es 0, lo puedo pasar dividiendo, y este epsilon de acá es mayor a 0, lo puedo pasar arriba, entonces como los números que estoy manipulando son positivos, no se altera el orden de la desigualdad, puedo hacer esto de aquí. Básicamente, el epsilon lo pasé multiplicando a la derecha y el n más 1 lo pasé a la izquierda dividiendo, ¿no? Tengo esto de acá, ¿no? Entonces, de esta desigualdad de aquí, yo llego a esta de acá. Y esto es un sí, solo sí, también. Precisamente esto de aquí, ya vimos que es 1, sería 1 menos n sobre n más 1, ¿no? Y no la epsilon, ¿cierto? Ya vimos que esta diferencia de aquí era 1 sobre n más 1. Nada más sustituir, ¿no? Esto de aquí es igual a esto de aquí. Ahora yo voy a meter el valor absoluto, ¿no? Quiero meter este valor. Bueno, lo que va a pasar es que aquí, esto de aquí, para n, pues suficientemente, no, de hecho ni siquiera suficientemente grande. Vamos a ver lo siguiente. Esto de acá abajo siempre es mayor a esto de arriba, ¿no? Esto de aquí siempre es mayor a esto de acá, ¿no? Y tienes n más 1 y acá tienes a n, ¿no? O sea, el denominador es mayor que el numerador. ¿Y qué pasa con eso? Cuando tú tienes una fracción en la que el denominador es mayor al numerador, esa fracción en sí siempre es un número menor a 1, ¿no? ¿Sí lo tenemos claro? Sí. Cuando, ¿sí? Ok, entonces, al 1 yo le estoy restando un número positivo, pero menor a 1. Es decir, yo sé que esto se tiene para cualquier n, ¿no? Incluso para n igual a 0, ¿no? Si tomas al 0 como un número natural, aquí tienes 0, esto es 0 en general, y el 0 es menor a 1. Si metes el 1 aquí, n igual a 1, acá tienes 1 y acá abajo tienes 2. Si metes n igual aquí a 2, tienes un 2 aquí arriba y abajo tienes un 3, 2 tercios, ¿no? Y así te va. 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, y así, ¿no? Entonces, esto de aquí y de esta desigualdad de aquí, pues yo ya sé que puedo despejar precisamente y tener 0 menor a 1 menos n sobre n más 1, ¿no? Que es justamente esta aquí. Nos está diciendo que esta diferencia, que es la que está acá, es positiva, es mayor a 0. Siempre se cumple para cualquier n, esto siempre es positivo. Entonces, si este número es positivo, va a coincidir con su valor absoluto, ¿no? El valor absoluto, recordemos que arroja todo a lo positivo, pero cuando es positivo, su valor absoluto es igual, ¿no? El valor absoluto de un número positivo es ese número positivo. Entonces, esto de aquí, pues son precisamente el valor absoluto, ¿no? O sea, ya no hay ningún problema. Porque acabamos de ver que lo que está dentro es el valor positivo. La diferencia.
Entonces puedo encajar las barras del valor absoluto sin ningún problema. Y yo ya sé que el valor absoluto hace esto de acá, ¿no? O sea, lo que está dentro, su negativo, son iguales, ¿no? Yo ya sé, lo voy a escribir así. Sí, solo sí. A ver, lo voy a escribir aquí abajo. Sí, solo sí. El valor absoluto de n sobre n más 1, 1. Ya vi que eso es igual al valor absoluto de 1 menos n sobre n más 1. Y esto es menor a epsilon, ¿no? Entonces, ya acabé, ¿no? Porque ya tengo que este valor absoluto, que es el de definición de convergencia, ya vi que el valor absoluto es estrictamente menor a epsilon. Entonces, en este caso, en el caso en el que este número entero sea negativo, me tomé este número natural igual a 1 como el de la definición, me tomé un n minúsculo mayor o igual a ese y nada más empecé a encajar puras desigualdades a la izquierda, ¿no? Dije, bueno, esto ya dije que es 1 y 1 es mayor a 0 y 0 es mayor a este número de acá porque estoy considerando precisamente ese caso. Y este número de acá yo ya sé que me cumple esta desigualdad de aquí, ¿no? Por definición de parte entera de ese número. Entonces, concatené todas esas desigualdades y llegué a la conclusión, usando los extremos y la transitividad de las desigualdades, que este número es estrictamente menor a este de acá, que es esto que tengo aquí. Y lo único que empecé a hacer fue hacer manipulaciones algebraicas, ¿no? Este lo pasé acá sumando, luego este lo paso dividiendo y este lo paso multiplicando para tener esto de acá. Y luego me doy cuenta que esta expresión de aquí es precisamente esta diferencia y que la diferencia es positiva, entonces puedo encajarlo el valor absoluto sin ningún problema, no me altera nada. Y me di cuenta que el valor absoluto hace esta magia, ¿no? Este valor absoluto es igual a este de acá. Y este de acá, que es el que tengo aquí arriba, ya vi que es menor a epsilon. Entonces, ¿qué tengo en conclusión? Lo voy a escribir acá. Pues tengo que esto es estrictamente menor a epsilon, y es lo que buscaba, ¿no? Entonces, para toda epsilon mayor a 0, existe un número natural tal que para todo n mayor o igual a ese número natural que tiene esto, ¿vale? Entonces, este fue el primer caso, ¿no? O sea, acabamos de deducir lo que queríamos en el caso en el que este número entero fuera negativo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda para pasar al siguiente caso? No, todo claro. Ok. Entonces, voy a acordar. El siguiente caso va a ser bastante igual. De hecho, va a ser un poquito menos, pero vamos a escribir un poquito menos, porque no voy a tener que meter tantas desigualdades. Eh, bueno, entonces, recordemos, este número de aquí siempre es entero, ¿vale? Siempre es entero. Nada más que no sabíamos en un inicio si era positivo o negativo. Entonces, consideramos los dos casos. Primer caso, negativo, ya vimos que podemos agarrar otro n, ¿no? Otro n, que nos funcione. Aquí, en el caso en el que sí es positivo, eh, es más, mayor o igual a 0, ¿no? Puede que también sea 0, ¿no? Puede que esta parte entera sea igual a -1 y le sumas 1, eso ya es 0. Entonces aquí vamos a considerar este caso para tener todos los posibles valores del número entero, ¿no? El número entero puede ser igual a 0, puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces aquí voy a considerar el caso en el que sea no negativo, es decir, mayor o igual a 0. Aquí no hay ningún problema. Si pasa esto, tengo esto, ¿cuál va a ser el n sub epsilon que me voy a considerar? Voy a considerar precisamente ese número. Porque si nosotros consideramos a los naturales con el 0, precisamente este jala, ¿no? Los naturales son todos los enteros no negativos, entonces también funciona este.
Ahora, si nosotros consideramos los naturales sin el 0, es decir, que empiezan con el 1, pues entonces nada más súmale 1 a este, ¿no? Súmale 1 y ya tienes que es un número natural de acuerdo a cómo los concibes tú, ¿no? Entonces, aquí para evitarnos ese problema, no sé, a ver, ¿quieren en este caso considerar que los naturales tienen al 0 o no? Como sean más cómodos ustedes. Creo que todo este tiempo hemos estado usando los naturales sin el 0. Entonces, si quieren, podemos hacerlo sin el 0. Pero si les da igual, no hay necesidad de escribir más. Hagamos ese número como ese, ¿no? Sin el cero, ¿no? Como hemos venido haciendo. Ok, entonces, en el caso en el que este número sea no negativo, ¿no? Puede ser el 0 o mayor a 0. Ok, ¿cuál va a ser entonces el número n sub epsilon que me voy a tomar? Voy a tomarme n sub epsilon igual a este número más 1, ¿no? Es la parte entera de este número real más 1 más 1. Así yo lo que garantizo es que este número sea mayor o igual a 1 y entonces tengo un número entero que es mayor o igual a 1, es un número natural. ¿Sí, no? Es decir, más 2, ¿no? ¿Vale? Entonces, este n sub epsilon es el que me voy a tomar. La parte entera de este número más 2. ¿Vale? Y sea un otro número natural n minúscula mayor o igual a ese que estoy fijando, ¿no? Esto es un número fijo, ¿no? Entonces lo estoy fijando este número natural y me estoy tomando cualquier otro por encima, ¿no? Estoy haciendo una arbitrariedad. Me estoy tomando este natural mayor o igual a este de acá, que es parte precisamente de la demostración, ¿no? Por definición. Estoy en esta parte de aquí de la demostración, ¿vale? Tengo esto de aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir eso, epsilon. Entonces, tengo que, lo vamos a escribir aquí. Entonces, pues tenemos que n es mayor o igual a este número de acá. Pero yo creo que ahora lo voy a escribir igual, ¿no? Igual que la vez pasada, con las desigualdades así, ¿no? Entonces lo voy a escribir aquí. N es mayor o igual que n sub epsilon. N sub epsilon a su vez, ¿a qué es igual? A este número de aquí, lo escribo. Es la parte entera de 1 sobre epsilon menos 1 más 2. Y este número de aquí, yo ya sé que es estrictamente mayor al puro numerito de aquí, ¿no? ¿Vale? O sea, esto de aquí es igual, es estrictamente mayor a esto más 1 y esto estrictamente mayor a esto de acá, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con esta cadena de desigualdades que acaba de hacer? No, todos. Ok, entonces, de la cadena de desigualdades que estaba ahí, que deducimos, consideramos los extremos en esa cadena de desigualdades, entonces aquí tengo que 1 de epsilon menos 1, estrictamente menor a n, otra vez, por esta desigualdad estricta de aquí, se come a esta, ¿no? Tenemos esto de aquí. Ahora, yo ya vi que, precisamente en el caso anterior, de esto de aquí yo puedo partir, lo voy a escribir acá. Entonces, 1 sobre n más 1, menor a l. Ya, los dos pasos. Yo ya vi que puedo hacer manipulaciones aquí algebraicas y conseguir esto de acá. De hecho, es un círculo así, ¿no? ¿No? Tengo esto de acá. Y ya vi que esto es precisamente 1 menos n sobre n más 1 es igual. Y ya vi que esta diferencia es positiva. Y ya vi que este de valor absoluto es el mismo
que este de acá. ¿Vale? Entonces ya llegué otra vez al resultado. Aquí lo hice un poquito más rápido, porque en el caso anterior, todos estos procedimientos, todas estas, sí, solo sí, los hicimos un poquito más detalladamente. Aquí ya no hay que escribir todo otra vez. Nada más sí había que escribir esto al inicio, porque es distinto. Todo lo demás, a partir de aquí hasta acá, todo es exactamente igual al caso anterior. ¿Vale? Pero volví a tener esta desigualdad aquí como el caso anterior, independientemente de si este número es mayor o igual a 0 o menor a 0, siempre esto se va a cumplir, ¿no? Es independiente. Entonces, vimos que esto implica esto de acá, esto de acá implica esto de acá, esto de acá así, 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 y llegamos precisamente a lo que nosotros queríamos, ¿no? A esta desigualdad de aquí, que es la de la definición de convergencia, ¿no? Entonces, estamos demostrando que el límite, ya en este caso, el límite es igual a 1, ¿no? Es la, tuvimos una epsilon arbitraria, tuvimos dos casos, que este número entero fuera negativo o que fuera no negativo. Vimos que en los dos casos yo me puedo tomar una n sub epsilon y empezar a deducir todo lo que necesito para llegar a esta desigualdad de acá. Entonces, en el caso anterior, la n sub epsilon que nos funcionaba era el número 1. Y en este caso es este número de acá, que ya depende directamente de la epsilon, como naturalmente sucede. En el caso anterior no dependía directamente porque pues tenías que era el número 1, que es una constante, pero de alguna forma sí dependía ese número porque estábamos considerando el 1 justamente considerando antes el signo de este número de acá, ¿no? Entonces, sí dependía la n sub epsilon en el caso anterior, sí dependía de epsilon, pero ya indirectamente, ¿no? Y si es directamente, en otro caso es indirectamente, pero este número siempre, de alguna otra manera, va a tener que depender de la epsilon, ¿no? Y en este caso sí dependió directamente, y ya vimos que también se tiene lo que buscamos, ¿no? Entonces, en general, el límite es verdadero, ¿no? O sea, este límite de aquí, esta igualdad es cierta, ¿no? Y acabamos de demostrar que esa sucesión converge a 1. La sucesión XN, que es n sobre n más 1, esa converge a 1. Ese es su punto de convergencia. Entonces, lo que vamos a hacer por definición de convergencia, les digo, es bastante más tedioso y más abstracto, la verdad, pero no sé, siento que es a lo mejor un poco indispensable saber qué sucede, ¿no? En este tipo de demostraciones. Así que, pues, este es un ejemplo, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Mm, todo claro, gracias. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente sucesión. Antes de seguir a la sucesión, me gustaría preguntarles ya, sincerándose, sin ningún problema, no pasa nada. ¿Cómo sienten ustedes este tipo de ejercicios? ¿Les parecen difíciles de entender? ¿Les parecen muy abstractos? ¿Cómo se les parece? ¿Les parecen sencillos? No sé. O sea, yo Pues, sí, 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 dime. pues sí, están, pues no diría que súper sencillos, pero no están difíciles en sí, es como hacer un ejercicio de límites, pues. Ok, ok. Bueno, yo les confieso que cuando yo inicié en la carrera, en mi segundo semestre todavía no entendía esto, la neta. O sea, todavía no sabía que tenía que resolverlos. Y batallé mucho. Se me hicieron muy complicados de entender al inicio.
Creo que es porque nosotros en la prepa, bueno, no nos acostumbramos a este tipo de ejercicios. No sé si a ustedes en sus preparatorias tuvieron como que la suerte o la desdicha de ver este tipo de ejercicios, pero yo no tuve esa suerte y me costó mucho entender el razonamiento, ¿no? La forma de pensar. Se me hizo bien ajena a todo lo que yo traía en mi educación. A lo mejor suena muy extremista o muy exagerado, pero la verdad es que este tipo de problemas, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, son de los que más se le dificultan a los compañeros de, del inicio de carrera, del nuevo ingreso. Ellos batallan mucho, mucho, mucho para entender esto. Y yo en su momento también batallé mucho, ¿no? Entonces, te los pregunto porque les digo, en algún momento ustedes dicen, chale, la neta no le entiendo, o sea, o sí le entiendo lo que me está explicando, pero nomás no se me ocurre, ¿no? Lo que escribe, ¿no? O sea, no lo ves intuitivo o así fácil de ver, ¿no? Y si ustedes en algún momento sienten eso, pues nomás decirles que es totalmente natural y que este tipo de ejercicios se hacen familiares a la cabeza de uno, a la mente, lo que sea, con la práctica, nada más, ¿no? La práctica es lo que hace que tú te vuelvas aparentemente alguien hábil, ¿no? En este tipo de... Entonces, nada más quise hacer este comentario porque la neta a mí se me hacen medio rudos, ¿no? Se me hacen medio rudos este tipo de ejercicios que son con definición de convergencia, ¿no? Cuando hagamos también la definición del límite, cuando veamos el límite de funciones, va a ser bastante parecido al enunciado y mucho de lo que vamos a hacer va a ser también muy parecido. No va a ser exactamente igual, pero va a ser parecido, ¿no? Entonces, eso es como el tema que más se le complica a los compañeros en cálculo 1, ¿no? Entender la definición del límite y poder usarla, aplicarla, resolver problemas con definición del límite. Entonces, vamos con esta otra sucesión. N sobre 2 a la n. Y vamos a demostrar que ese límite, el límite de la sucesión, o sea, el punto al que convergen, es el 0. Entonces es esto de aquí así. Es n sobre 2 a la n menos 0, pero pues esto nada más sería el valor absoluto. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, de este problema de aquí, para demostrarlo por definición de convergencia, va a ser más complicado que el pasado y que el antepasado todavía más. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a poder despejar la n. O sea, como en el ejercicio pasado, nosotros manipulamos aquí y simplificamos, movimos cosas, todo eso y pudimos despejar la n a la derecha, ¿no? Aquí no vamos a poder hacer lo mismo. O sea, sí podemos despejar la n a la derecha, pero esta potencia de 2 no la podemos quitar. O sea, va a haber un problema ahí porque no vas a tener una n solita a la derecha, ¿no? Vas a tener una n y una potencia de n acá metidas, ¿no? Así como están aquí en fracción, acá vas a tener esto de aquí, ¿no? Y eso no me va a servir de nada. Esto no me va a servir de nada porque no sé, entonces, o sea, yo lo que debo tener aquí, en vez de esta expresión compleja, yo lo que necesito tener aquí es una n, sí solita, una n sí solita, como está escrita de esta manera, ¿vale? Eso es lo que yo busco, ¿no? En principio. Y no se va a poder hacer en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder con la definición de convergencia? Lo que vamos a hacer es usar otras desigualdades que en inicio nosotros ya debemos saber para poder resolver ese problema. Ahora, la desigualdad que voy a utilizar en este ejercicio es esta de aquí. Está bonita, ¿no? El cuadrado de n es estrictamente menor a la enésima potencia de 2, ¿no? Nomás como que intercambias base y exponente. Y acá y tienes esta desigualdad y esta se cumple para todo
n mayor o igual a 4. Para todo natural, mayor o igual a 4. ¿Sí? En realidad se cumple para el 1 y para el 2, pero al 3 no se cumple. Está bien curioso porque para n igual a 1, sí. Para n igual a 2 también. Para n igual a 3, no. Y para n mayor o igual a 4, o sea, todos los que sean mayores o iguales a 4, también. Entonces hay un solo número natural para el que no se cumple esa desigualdad. Y para todos los otros números naturales, sí. Está bien curioso. Y esta es la que voy a utilizar. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Si ustedes lo prefieren, se las puedo demostrar por inducción, ¿vale? Y sería rapidito. Y si les parece bueno tomarlo como un hecho, que para todo natural mayor que 4 se tiene esa desigualdad, tampoco hay ningún problema, seguimos con el ejercicio y simplemente la aplicamos donde tengamos que aplicarla en la demostración. Entonces, ustedes díganme, ¿les parece mejor hacer la inducción o asumirlo como un hecho? Díganme ustedes. Yo digo que la desigualdad se ve interesante, entonces hay que hacerla por inducción a ver qué tal está. Sí, está chido, está chido. Entonces, ok, vamos a hacer por inducción. Fíjense. La demostración por inducción la voy a escribir bastante esquemática, ¿no? O sea, ya no voy a escribir tantas cosas, nada más voy a poner como puntitos por puntitos los casos, bueno, los esquemas de la demostración por inducción para que salga más rápido, ¿no? Entonces, eh, observación, lo voy a escribir aquí, observación. Para todo número natural tal que es mayor o igual a 4, se tiene que su cuadrado es estrictamente menor a la enésima potencia de 2, ¿no? Entonces, demostración. Por inducción. Sobre n. Entonces, hay tres pasos. El primero es el caso base. Ahora, lo curioso es que aquí nuestro caso base no va a ser el 1, porque va a tener un conflicto ahí por el 3, ¿no? El 3 va a estar en medio y el 3 no se cumple. Entonces, el caso base va a ser para n igual a 4, ¿vale? Ese va a ser nuestro caso base en este problema, porque nos está diciendo que para todo n mayor o igual a 4, ¿no? Y me lo estás afirmando para todo n mayor o igual a 4, pues al menos para n igual a 4 sí se debe cumplir, ¿no? Este es el caso base ahora. O sea, el propio enunciado está condicionando el caso base de la inducción, ¿vale? Entonces no es que aquí convenientemente diga que el caso base de la inducción va a ser en el 4, sino que el propio enunciado me está diciendo cuál va a ser el caso base. Si el enunciado me hubiera dicho que para todo número natural, sin restricción alguna, yo sí tendría que hacer el caso base con n igual a 1, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el caso base para n igual a 4. Caso base n igual a 4. Ok, sustituimos, ¿no? El cuadrado de 4 es 16 y 16 es estrictamente menor a 32, que es precisamente 2 a la cuarta, ¿no? O no, es 2 a la quinta, ¿no? Es 2 a la quinta, ¿no? O es 2 a la cuarta. 2 al cubo es 8, 8 por 2 es 16, 2 a la cuarta es 16, y 16 por 2 es 32, ¿no? Ok, entonces aquí es un igual. Aquí voy a meter esta, ¿no? Y es un igual. XD. Es menor o igual a 16, es igual a 2 a la cuarta. Sí, ¿no? 2 a la cuarta es 16. Que 2 al cubo es 8. Y 2 a la cuarta entonces es 16. Ok, sí. Entonces aquí se tiene esto, ¿no? O sea, 16 es menor o igual a 16, porque en particular 16 es igual a 16.
y 16 es también 2 a la cuarta, ¿no? Entonces, en este caso base se tiene, y esta desigualdad aquí es menor o igual, ¿no? O sea, para n mayor igual a 5 ya es estricta, y para todos los naturales mayores o iguales a 5, pues esto va a ser estricto, ¿no? Pero como estamos abarcando al 4, pues tuve que meter el menor igual, no me había dado cuenta. Entonces, ahí está, ¿no? Caso base, bien. Ahí está, perfecto. Ahora, hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Suponemos que existe una n en los naturales, tal que se tiene justamente lo que queremos. Y ahora, el paso inductivo, ¿no? Paso inductivo. Demostrar que se tiene lo mismo, pero para el n+1 es isotérmico. Es n+1 al cuadrado a 2. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No sé qué fue lo que sucedió. ¿Sí me escuchan? Sí, se Sí, sí, escucha, sí. pero como que hubo un apagón, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Estuvo bien extraño. De repente vi que se cerró la reunión y luego me la volví a preparar, una cosa extraña, pero eh, bueno, todo bien, ¿no? Entonces, se está volviendo a grabar al parecer. No sé qué sucedió con Zoom, pero ok. No sé en qué parte me quedé. ¿Me pueden decir qué fue el último que escucharon? Pues eso de la hipótesis, bueno, lo de probar para n+1. Para el N+1, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ya nos falta el paso inductivo, que es el más importante. Vamos a escribirlo. Voy a borrar todo esto de acá, ¿no? Voy a borrar todo esto para poder seguir escribiendo. Entonces, fíjense, nosotros vamos a utilizar la hipótesis de inducción en algún momento. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero antes de eso, yo quiero mostrarles lo siguiente, que se puede demostrar sin necesidad de hacer inducción. Afirmación. Para todo 2n+1 es estrictamente menor a n al cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo demuestro esto sin hacer inducción en la inducción? Bueno, aquí lo bonito es que esto lo puedo hacer sin inducción. Fíjense. Voy a empezar. Ok. Mm, Fíjense. Yo sé que el 2, aquí lo voy a escribir, 2 es menor a 3, ¿verdad? 2 es estrictamente menor a 3. Entonces, como mi n es un número natural, pues es positivo, ¿no? Yo sé entonces que 2n es estrictamente menor a 3n, ¿vale? Entonces, ahora, no, mejor lo voy a escribir de esta manera. No, sí, 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 está bien. 2n es estrictamente menor a 3n, y 3n es estrictamente menor a 3 por n+1, ¿no? Porque este es menor que este, ¿no? Todo tranquilo, ¿no? N menor a n+1, multiplicas en ambos lados por 3, tienes esta desigualdad de aquí, y esta ya la deduje, ¿no? Tengo esto de acá, ¿no? Ok, entonces, eh, esto de aquí
Tiene que ser... sí. Tengo esto de aquí, ¿no? Entonces esto, lo que me interesa de aquí es que 2n es estrictamente menor a 3 por n más 1. ¿Vale? Ahora, ¿sí está grabando esta cosa? Sí está grabando. Esto de aquí lo voy a escribir. Lo voy a tener aquí guardadito. Ya vimos. Y ya vimos que 2n es estrictamente menor a 3 por n más 1. Ok. Ahora, como n es mayor o igual a 4, aquí sí voy a utilizar n mayor o igual a 4. Entonces mejor lo escribo así. Para todo n. Ok. Como n mayor o igual a 4, entonces 3 es menor o igual a n menos 1, ¿no? Pues simplemente el 4 que estaba acá, o sea, 4 es 3 más 1, y ese 3 más 1, estoy aislando el 3, lo estoy pasando acá restando, ¿no? Si lo vemos esto de aquí, esto es igual que esto de acá. Sí, sí. Ok. Entonces, fíjense, tengo esto de aquí, ¿no? Y si multiplico en ambos lados de esta desigualdad por n más 1, esto es n menos 1 por n más 1, ¿no? Simplemente en esta desigualdad aquí multipliqué en ambos lados por n más 1. Perfecto. Ahora yo tengo esta desigualdad aquí y yo sé que este también es menor, es estrictamente mayor a 2n. Entonces, así, 2n, 2, 2n es estrictamente menor ya a este número de acá. ¿Todo bien ahí? Básicamente usé transitiva. Este mayor o igual a este y este estrictamente mayor a este, ¿no? Entonces estoy extremo con extremo, los estoy pegando, ¿no? Por ese menor estricto que está aquí. Entonces, de aquí, pues nada más paso, bueno, primero lo que puedo hacer es esto, ¿no? 2n estrictamente menor y estos, ¿cómo se dice? Los distribuyo, ¿no? Esto yo ya sé que es igual a n cuadrado menos 1. Ya nada más paso menos 1 a la izquierda sumando y ya tengo eso. Esto de... Entonces, la afirmación era para todo n mayor o igual a 4, porque precisamente utilicé eso, ¿no? Entonces, para todo n mayor o igual a 4, se tiene esta desigualdad aquí y ya la acabo de deducir sin usar inducción. Ahí usando desigualdades ahí medio truculentas. Entonces, ¿alguna duda con esto que acabo de hacer? Acabo de demostrar esta desigualdad, ¿no? Todo claro. Ok. Entonces, esta desigualdad la voy a usar en la inducción. Eh, que también vamos a usar en la demostración, lo de la inducción, esto está muy gracioso, ¿no? Ok, entonces fíjense, ya demostré esa afirmación que la voy a utilizar precisamente en el paso inductivo. Entonces, eh, voy a escribir lo siguiente. Por un lado, nosotros sabemos que este binomio al cuadrado es un trinomio al cuadrado perfecto, es n cuadrado más 2n más 1, ¿no? Y por hipótesis de inducción, n al cuadrado es menor a 2 a la n. Entonces, eh,
n más 1 al cuadrado igual a n al cuadrado más 2n más 1 va a ser estrictamente menor. Y ya voy a meter la hipótesis de inducción y la afirmación que hice. Aquí está la afirmación que hice. Aquí está la hipótesis de inducción. Este término de esta suma, el cuadrado de n, es estrictamente menor a 2n, entonces lo pongo aquí. Y esta suma, el 2n más 1, yo ya vi que es estrictamente menor a n cuadrada también, ¿no? Acabo de demostrar. Vuelvo a aplicar la hipótesis de inducción aquí, ¿no? Y ya sé que este número de acá es estrictamente menor a 2 a la n. 2 a la n, 2 a la n. Y esto es 2 veces 2 a la n. Esto es 2 a la n más 1. Entonces tengo que el cuadrado de n más 1 es estrictamente menor a la potencia de 2, ¿no? Correspondiente, que es el paso inductivo. Entonces ya quedó. Acabo de demostrar el paso inductivo, ¿no? Comí mi hipótesis de inducción, demostré esa afirmación de que 2n más 1 es estrictamente menor a n a la cuarta, a n al cuadrado, perdón, para n mayor o igual a 4, que es lo que estamos buscando, y ya tengo el paso inductivo, ¿no? Tengo esto de aquí. Entonces ahí quedó, ¿no? Todo bien con la inducción. Ya lo decimos, del principio de inducción matemática se sigue que la propiedad de aquí es válida para todo natural mayor o igual a 4. Acá terminando la. Acabamos de demostrar la observación. Nada, ya quedó, ¿no? Entonces, ¿hay una duda? No, todo muy claro. Ok, entonces esto lo voy a usar. Ya, ahora sí vamos a pasar a la demostración de la sucesión. Entonces, eh, bueno, voy a escribir esto, ¿no? Ya sabemos que el límite, cuando n tiene infinito, de 1 entre n es igual a 0. Es decir, vamos a poner aquí, ya sabemos que se tiene ese límite, ¿no? Fue el primer ejercicio. Es decir, para todo epsilon mayor a 0, existe una. No voy a escribir igual. Porque para todo n mayor o igual a ese n, pues el valor absoluto de 1 entre n menos 0. No. Esto ya lo sé. Entonces, precisamente voy a usar este enunciado que ya sé que se cumple para demostrar este de acá, ¿no? Entonces, bueno, para no confundirnos, epsilon 1, ¿vale? Para diferenciar. Sea epsilon mayor a 0. Entonces, ¿cuál es qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a consideremos, bueno, para epsilon 1 igual a la epsilon que estamos dando arbitraria. O sea, recordemos que como esto se cumple, yo puedo agarrarme cualquier epsilon 1 mayor a 0, ¿no? Cualquier epsilon sub 1 mayor a 0, siempre que yo me agarre la que sea positiva, todo esto se va a cumplir, ¿no? Todo lo que está a la derecha. Ok, entonces, lo voy a escribir así, haciendo
epsilon 1 igual a epsilon, esto no hay ningún problema. Yo no estoy condicionando nada sobre esta epsilon. Sobre esta, sí. Estoy diciendo que sea precisamente la otra. Y se puede hacer porque esto también es arbitrario, ¿no? Arbitrario, pero esta sí la puedo condicionar porque yo ya demostré esto de acá, ¿no? Entonces, haciendo epsilon 1 igual a epsilon, pues consideramos precisamente a la n sub epsilon como la n sub epsilon 1, ¿vale? Entonces, para todo n mayor o igual a esa n sub epsilon, se cumple que 1 entre n es menor a epsilon 1, que es precisamente epsilon, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, No sé todo bien. si es más confuso como lo estoy haciendo yo, pero según yo es la forma más legal. O sea, es como se debería escribir, pero espero que no sea confuso, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, yo sé que este límite es verdadero y entonces se cumple esta definición de convergencia, ¿no? Esta definición de límite. Entonces yo puedo agarrar cualquier epsilon 1 que yo quiera de forma conveniente y cualquier n, pues para poder demostrar este enunciado de acá. Entonces, aquí casualmente se da la cosa que mi epsilon 1 va a ser igual a esa epsilon que voy a usar en la demostración. Recuerden que esta epsilon de acá es la de la demostración, es la de la demostración de este. Y esta epsilon 1 es una que yo puedo usar a mi conveniencia, ¿no? La que yo quiera. O sea, puede ser precisamente esa epsilon. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción. No estoy restringiendo nada en esta epsilon. Recordemos que siempre hay que hacer esto arbitrariamente, ¿no? O sea, esto no le podemos meter ninguna restricción y no estoy haciendo eso, ¿no? Aquí no le estoy metiendo restricción a la epsilon. A la que le estoy metiendo restricción es a la epsilon 1. Sí lo puedo hacer porque ya tenemos esto como verdadero. Y entonces la n sub epsilon que nos vamos a considerar, pues también va a coincidir con esta n. Van a ser la misma. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que todos los símbolos de este enunciado son exactamente los mismos que los de acá, ¿no? Pero para no hacerlo más confuso quise escribirlo así, porque se supone que así se debe escribir, pero yo espero que no sea más confuso, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir con todo esto es que este enunciado de acá es el que en realidad voy a usar, ¿no? Para sacar este de aquí, ¿no? O sea, en realidad este enunciado y este enunciado van a ser casi que lo mismo, exactos. ¿Por qué? Porque ahorita voy a hacer lo siguiente. Tengo esto de aquí, ¿no? Es decir, tengo que 1 entre n es estrictamente menor a epsilon. Este de acá. 1 entre n menos 0 es 1 entre n, y como 1 entre n es positivo, su valor absoluto es igual, lo puedo eliminar sin problema. Entonces tengo esto, ¿no? Ahora yo quiero demostrar este de acá, este de acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues usando mi desigualdad. ¿Sí? Sabemos que ujú, para L mayor 4, yo creo que aquí, para escribirlo todavía más preciso, pues vamos a considerar esta n, y bueno, lo podemos hacer sin ningún problema. Sea ujú, así, ¿no? O entonces, así está. Consideramos esta n de acá, yo puedo decir también que tal vez, pues puede decir que sea mayor o igual a 4.
Consideramos esto y todo n igual a este epsilon o escribo. Estoy viendo la manera de escribirlo lo más claro posible sin que haya tanto problema. Mejor lo voy a escribir más 3. Esto es un número natural, entonces es mayor o igual a 1. Entonces esto más 3 es mayor o igual a 1 más 3 que es igual a 4, ¿no? Está mejor totalmente. Me tomo esta epsilon 1 igual a la epsilon de mi demostración y considero n sub epsilon igual a n sub epsilon 1, que viene siendo esta de acá, esta de acá, más 3, ¿no? Y esto es mayor o igual a 4. Entonces, y sí, ¿no? ¿Cómo lo puedo escribir todavía mejor? Es que está bien todo lo que estoy escribiendo, simplemente me estoy dando cuenta que puedo escribir mejor y mejor y mejor el argumento y por eso me estoy tardando tanto. Pero yo creo que puedo hacer esto, ¿no? Para que sea mucho más preciso. Y todo esto está mejor, me disculpa, pero creo que está mejor escribirlo de esta manera. Siendo epsilon 1 igual a epsilon sobre 2. Y tomando, así está mucho. Tanto. Tengo esta la epsilon 1, que es igual a epsilon sobre 2, y esto es menor a epsilon, ¿no? Entonces de aquí tengo que 1, n es menor, ¿vale? Está bastante mejor como lo acabo de escribir, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ok, entonces, tengo esto de aquí, ¿no? Sabemos que para todo número natural mayor o igual a 4, se tiene que el cuadrado es menor o igual a 2 a la n. Sea n mayor o igual a la n sub epsilon, ¿no? Ya vimos que esta n sub epsilon es justamente mayor o igual a 4, ¿no? Entonces tengo un número natural que es mayor o igual a 4. Entonces, puedo aplicar precisamente esto de acá. Entonces, n cuadrada es menor o igual a 2 a la n. Ahora, estos dos números en ambos lados son positivos. Puedo sacar sus inversos multiplicativos y no alteran, bueno, invierten el orden, ¿no? Puedo hacer 1 entre 2 a la n igual a... ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Ok. Entonces, yo en ambos lados de esta desigualdad voy a multiplicar por n, porque también es un número positivo y no me va a alterar el orden. Entonces tengo que n sobre 2 a la n va a ser menor o igual a n sobre n al cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre n, ¿no? Y casualmente 1 sobre n es estrictamente menor a epsilon. Entonces, ya quedó, ¿no? Tengo que este número de acá es menor o igual, pero aquí es un estrictamente menor. Es decir, entonces, lo voy a escribir de esta manera. El valor absoluto de n sobre 2 a la n
que es igual a n sobre 2 a la n, porque pues esto es un número positivo, es estrictamente menor a epsilon. Y ya terminé, porque acabo de demostrar acá, ¿no? Entonces lo escribí, yo creo que mucho más claro que como lo tenía en mi cabeza en un inicio. Fíjense, tomé epsilon 1 como precisamente epsilon sobre 2, ¿no? Es un número estrictamente mayor a 0. Válido. Y me tomé la n sub epsilon como la n sub epsilon 1 más 3, que es mayor o igual a 4, ¿no? Porque esto es un número natural. Cualquier número natural es mayor o igual a 1. Entonces tengo aquí el 1. Esto es mayor o igual a 1 más 3, de aquí. Y esto es igual a 4. Entonces, tomando este número que es mayor o igual a 4 y considerando un n mayor o igual a ese de aquí lo exploro, de acá, ¿no? Pues entonces aplico precisamente la desigualdad que demostré por inducción, considero sus inversos multiplicativos que invierten el orden, luego multiplico en ambos lados por n, de lado un exponente me queda 1, y yo ya vi que el 1 entre n es menor a epsilon, ¿no? Porque en particular el 1 entre n es menor a epsilon 1 por este enunciado de acá, pero epsilon 1 es epsilon entre 2 y epsilon entre 2 es menor a epsilon, ¿no? Entonces tengo esto acá y de aquí, como yo tengo esta cadena de desigualdades, pues entonces yo lo que concluyo es que este extremo es estrictamente menor a este otro extremo, que es esto de aquí, y este número, como es positivo, es igual a su valor absoluto. Y ya quedó, ¿no? Porque aquí adentro, pues le restas un 0 y es precisamente lo que es la definición de convergencia, ¿no? Entonces, ahí quedó esa demostración. ¿Alguna duda sobre algún paso, algún comentario? No, creo que fue bastante, o sea, como la describiste bastante bien detallada, no, pero todo quedó bien, la verdad. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Perdón si al inicio me hice un poquito bolas, es porque la neta en mi cabeza traía otra cosa, pero me di cuenta mientras escribía que podía ser más claro y podría haber sido más claro. Gracias por el comentario. Bueno, ahora nos restan otras dos. Déjenme ver cuánto falta. Creo que sí las acabamos. Al menos una más sí acabamos. Entonces, si ya no hay alguna duda, pues voy a proceder a borrar para la siguiente sesión. Eh, y aquí también borro esto aquí en medio. Vamos a demostrar. Vamos a demostrar que permite 2n cuadrada más 3 sobre n cuadrada 1. Esto es igual a 2. Entonces esta es la siguiente sucesión. Ese es el término general de la sucesión y vamos a demostrar que el punto al que converge es al número 2. ¿Vale? Entonces lo volvemos a hacer por definición de convergencia y para esto lo que yo voy a hacer es bastante más sencillo.
y el pasado. Pareciera que la situación es un poco más complicada, pero en realidad es más sencillo la demostración. Está curioso. Por esto de aquí, miren. Yo me enfoco, o sea, lo que está dentro del valor absoluto, que es 2n cuadrada más 3 sobre n cuadrada más 1 menos 2. Esa diferencia. Lo bonito de esto es que yo esta expresión de aquí la puedo ir simplificando y se me cancelan algunos términos bien padre, ¿no? Esto de aquí arriba, de alguna manera yo lo puedo encajar con entonces, esto de aquí arriba es n cuadrada más 1 más n cuadrada más 2, ¿no? Simplemente abro, ¿no? El 3 lo escribo como 2 más 1 y el 2n cuadrada lo escribo como n cuadrada más n cuadrada y separo, sumas, meto partes, ¿no? Todo igual, ¿no? Ok. Entonces, escribo esto porque yo sé que ahora aquí tengo lo mismo con el denominador. Entonces, esto es igual a fragmento ya la opción, la separo. Este denominador lo paso con este y este denominador lo paso con este, ¿no? Entonces tendría 1, me voy a escribir n cuadrada más 1 sobre n cuadrada más 1 más n cuadrada más 2 sobre n cuadrada más 1 menos 2, ¿no? Y fíjense, este n cuadrada más 2, pues lo puedo escribir como n cuadrada más 1 más 1. Y este de acá ya sé que es igual a 1, ¿no? Tengo 1 más n cuadrada más 1 sobre n cuadrada más 1 menos 2, el menos 2 de acá. Y también vuelvo a hacer lo mismo con esta fracción. Este denominador lo paso a lo fragmento con este término, este 1, ¿no? Entonces sería igual a 1 más n cuadrado más 1 sobre n cuadrado más 1 más 1 sobre n cuadrado más 1 menos 2. Y esto de acá también es un 1, entonces tengo 1 más 1 más 1 sobre n cuadrada más 1 menos 2. Entonces esto es un 2 y esto es un 2, se cancela y entonces tengo nada más 1 sobre n cuadrada más 1. Entonces esta expresión de acá, esta diferencia, es igual a esta de acá. Justo más sencilla, ¿no? Entonces simplemente lo que hice fue reescribir lo que está dentro del valor absoluto porque me conviene tenerlo de una manera súper sencilla para precisamente yo utilizar luego cosas que ya sé, ¿no? Entonces ya vimos todo esto que voy a escribir lo que tenía al final, ¿no? Esto es igual a 1 sobre n cuadrado más 1. Ok. Ahora, yo quisiera que precisamente este término, fuera, esto ya sé que es positivo, entonces esto también es positivo. Entonces puedo eliminar los absolutos, bla, bla, bla. Entonces yo quisiera que esto fuera menor a epsilon. Es lo que quisiera en la demostración. Ahorita todavía no estoy haciendo la demostración, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Pues miren, hay varias cosas. Podemos despejar la n, o sea, podemos pasarla acá a la derecha y acá a la izquierda dividiendo, y luego sacar una raíz, todo ese pedo, pero la verdad no sería necesario, en realidad podemos usar esto de aquí. N es estrictamente menor a n cuadrado más 1. Esto no hay necesidad de demostrarlo por inducción, es algo que se puede demostrar así, porque nosotros sabemos que
1 es menor o igual a n, ¿no? Todo número natural me cumple esta desigualdad. Todo número natural es mayor o igual a 1. Entonces, si yo multiplico en ambos lados por n, pues tengo que n es menor o igual a n cuadrada, ¿no? Y n cuadrada es estrictamente menor a n cuadrada más 1. Y ya tengo esto de acá, ¿no? Entonces, es mejor, mucho más sencillo utilizar esta de aquí que despejar la n acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, entonces sus inversos multiplicativos me cumplen esta relación, ¿no? Entonces todo se resume, en vez de querer esto directamente, pues a querer que 1 entre n sea menor a epsilon, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. En el ejercicio pasado, si se dan cuenta, justamente utilizamos esto de aquí, ¿no? Esta desigualdad de aquí la usamos, ¿no? O sea, dijimos, nosotros ya sabemos que el límite de esta sucesión se va a cero, ¿no? Entonces, bla, 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 esta cosa menor a epsilon. Voy a hacer exactamente lo mismo porque es mucho más sencillo. Una vez que ya demostraste que esa sucesión se va a cero, pues vas a tener precisamente esta desigualdad en la definición de convergencia y le puedes enganchar por abajo esta de acá, que ya viste que es igual a este término, ¿no? O sea, a esta solución de allá. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a escribirlo igual. Lo vamos a escribir así en una demostración. Sea epsilon mayor a z. Sabemos que el límite de esta sucesión de la 1 entre n es igual a 0. Es decir, para todo epsilon 1 y ahora 0 existe una n sub epsilon 1 naturales, tal que para todo n mayor o igual a esa n sub epsilon 1 se cumple que el valor absoluto de 1 entre n menos 0 es menor a epsilon, y nosotros ya sabemos que esto de aquí pues es nada más 1 entre n, ¿verdad? O sea, todo este valor absoluto es igual a 1 entre n, ¿vale? Entonces lo escribo directamente. 1 entre n a epsilon. Ok, entonces, bueno, haciendo epsilon 1 igual a epsilon entre 2 y tomando, pues sí, ¿no? Y considerando n sub epsilon igual a n sub epsilon 1 para para cualquier n mayor o igual a n sub epsilon, se tiene que 1 entre n menor epsilon 1, que es igual a epsilon sobre 2, que es menor a epsilon, ¿no? Es decir, 1 entre n menor a epsilon. Menor a epsilon. ¿Vale? Ahora, no obstante, ya vimos que esto de aquí, el valor absoluto de 2n cuadrada más 3 sobre n cuadrada más 1 menos 2, ya vimos que esta diferencia es positiva. O sea, es decir, le puedo quitar los valores absolutos. Bueno, los palitos de ahí. Y ya vi que esta expresión de aquí se puede simplificar a esta de acá. Y ya vi también
que esto es estrictamente menor a 1 entre n, ¿no? Acabamos de verlo también. Y el 1 entre n, pues también es menor a epsilon, entonces ya, ¿no? Acabo de mostrar que el valor absoluto de esta diferencia es estrictamente menor a epsilon, usando que yo ya sé esta definición de acá, ¿no? O sea, que yo ya sé que es verdadera, que se cumple, ¿no? A este límite. Como en el ejercicio pasado también volvimos a usar ese límite, volvimos a usar esa definición de convergencia, y aquí es un poquito más sencillo, ¿no? Porque ahora ya no necesito que mi n sub epsilon sea mayor o igual a 4 para aplicar la igualdad. Aquí se cumple para todo número natural, todo lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, si yo me considero un número natural mayor o igual a ese, yo ya sé que se cumple esto de aquí. Esto de aquí es epsilon medios, y epsilon medios es estrictamente menor a epsilon. Entonces, de esta cadena de desigualdades, yo tengo que 1 entre n es menor a epsilon. Por otro lado, yo ya vi que el valor absoluto de esta diferencia es la pura diferencia, porque es un número positivo, y ya vi que esta diferencia se puede simplificar a esta fracción, y esta fracción ya vi también que es menor a 1 entre n, y 1 entre n es menor a epsilon, ¿no? Entonces, de acá que se sigue, pues se sigue que precisamente el valor absoluto de esta expresión, de esta diferencia, es menor a epsilon, que es lo que yo buscaba, ¿no? Que es esto que está acá arriba. Entonces salió un poquito más rápido, a pesar de que pareciera una sucesión más complicada. Haciendo uso de esto es más sencillo, ¿no? Pues esta es una manera de hacer la demostración, recargándose en que ya sabes que este límite se cumple. Otra sería que cuando tú tienes, bueno, hasta el momento, ¿alguna duda con lo que acabo de escribir? ¿Alguna duda con algún paso? No, Hicimos, ok, todo bien. ok. Hicimos lo mismo que con el ejercicio pasado, ¿no? O sea, nos recargamos en esa situación. Otra, y sí, eso es opcional. Otra no era opcional. O igual y sí, sí era opcional, pero nosotros todavía no conocemos otras cosas que se tenían que utilizar en el otro, el otro camino, ¿no? Esa era una, usar esta de acá. Y otra hubiera sido, nosotros habíamos llegado a que 2n cuadrado más 3 sobre n cuadrado más 1 menos 2, esto era 1 cuadrado más 1, queríamos que eso fuera menor a epsilon, ¿no? Aquí sí podíamos despejar, ¿no? Esto de aquí es 1 entre epsilon menor a n cuadrada más 1, y entonces paso el 1 acá, tendría 1 de epsilon menos 1, diferente menor a n cuadrada, y este cuadrado lo puedo cancelar sacando raíces, ¿no? El problema es que yo aquí tendría que hacer o garantizar que esto de aquí fuera mayor a 0, ¿no? Para sacarle la raíz, tendría que ser mayor o igual a 0, ¿no? Lo que está adentro. Entonces, para que esto sea mayor o igual a 0, epsilon tiene que ser mayor o igual a 1. Entonces, en el caso en el que epsilon fuera mayor o igual a 1, esto de aquí es no negativo, y entonces puedo aplicar raíces, ¿no? O sea, si epsilon es mayor o igual a 1, entonces sí puedo aplicar raíces en ambos lados, entonces tendría esto de aquí, que la raíz de 1 entre epsilon menos 1 sería menor o igual a n. Y entonces, ¿qué me tomaría? Me tomaría mi n sub epsilon como la parte entera de esa raíz, o sería la parte entera de la raíz cuadrada de 1 entre epsilon menos 1 más 1, ¿no?
Y ahí esa sería la otra cosa, ¿no? Ya dar específicamente esa n sub epsilon. Les digo, el problema sería que para que yo pudiera aplicar raíces tendría que hacer justamente epsilon mayor o igual a 1. Ahora, si yo puedo seguir aplicando raíces, nada más que si esto es menor a 0, o sea, si 1 entre epsilon 1 es menor a 0, habíamos visto, fuera al revés, a ver, epsilon menor a 1, si era al revés, me equivoqué, menor o igual a 1, ¿no? Para que esto fuera positivo, ¿no? Porque de aquí esto significa que epsilon es estrictamente mayor a 1. ¿Para qué? Ok. Para que esto sea positivo, epsilon tiene que ser menor o igual a 1 y entonces aplica directamente raíz cuadrada en el lado, ¿no? Y te queda esto de aquí, te tomas como el natural que vas a dar, que vas a poner sobre la mesa, la parte entera de la raíz con más 1, ¿no? Ahora, si lo que está aquí es menor a 0, no puedes aplicarle raíz cuadrada acá porque eso te sale un número imaginario. Entonces, en ese caso, lo que harías, pues sería mucho más sencillo, porque si esto es menor a 0, entonces esto es así, y tú sabes que cualquier número natural, simplemente 0 menor a 1 va igual a n cuadrado, y entonces te puedes tomar n epsilon, de aquí, te puedes tomar eso de 5,1, ¿no? Entonces tendrías que hacer dos casos parecidos como al que hicimos en el de la sucesión esta, ¿no? N sobre n más 1. Me acuerdo que en esa que fue al inicio de la clase, que sabíamos que el límite tendía a 1, a que convergía a 1, aplicamos eso, fuera negativo y cuando fuera no negativo y todo ese tema, ¿no? Entonces, en esta sucesión de aquí, se puede esa otra opción. En la anterior, que era la n sobre 2n, en la anterior, lo- a ver, teníamos n sobre 2n, epsilon, y cómo despejas esto de aquí, pues bueno, esto es igual a epsilon menor a 2 al de n sobre. Ahora, si yo aplico, si yo quisiera eliminar la potencia de 2, tendría que aplicar en ambos lados el logaritmo en base 2. Entonces tendría logaritmo en base 2 de 1 entre epsilon menor a el logaritmo base 2 de 2 a la n sobre n, y esto es igual a, separa fracciones en restas, entonces sería logaritmo en base 2 de 2 a la n menos logaritmo en base 2 de n, y esto sería n menos logaritmo en base 2 de n. Entonces aquí había un problema, ¿no? Aquí había un problema porque este logaritmo nos estaría haciendo todo el. Recordemos que nosotros queríamos despejar, cuando tenemos este tipo de expresiones, nosotros quisiéramos que la n estuviera en la parte derecha, ¿no? Así solita, sin nada más que estuviera molestándole, ¿no? Y lo que le estuviera molestando, que se pudiera despejar y que no tuviera nada que ver con n, pero este logaritmo en base 2 de n sí tiene que ver con n, ¿no? Porque está en su argumento la n. Entonces, esto es un problema, ¿no? Y no nos podemos deshacer de este problema. Por eso tuvimos que aplicar esas desigualdades, ¿no?
esa desigualdad que demostramos por inducción, tuvimos que aplicarla en la demostración para poder salvarnos de hacer todo esto, ¿no? De aplicar logaritmos básicos en ambos lados, bla, 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 porque a esto de aquí no lo podemos simplificar, ¿vale? Entonces, ya no había como, pues, era como un callejón sin salida, ¿no? Y nosotros nos íbamos por aquí, ¿no? Entonces, si nosotros decíamos, bueno, voy a simplificar lo que está aquí adentro y voy a tratar de despejar la n para que quede solita aquí a la derecha, pues no te das cuenta que llegas a este problema y no lo puedes como que simplificar, ¿no? Esa expresión está ahí y ya, pues te fregaste, ¿no? Entonces, en ese caso, tuvimos que usar esas desigualdades. En esta sucesión de aquí, pues podíamos usar una o la otra, ¿no? A mí se me hizo más fácil, pues, usar la igualdades, ¿no? Porque no lo hacían por caso ni nada de ese estilo. Entonces, eh, no sé qué hora hacer. Vamos a ver si vamos a hacer otra sesión, si no, pues ya ni modo. No, pues ya son las 11, son directamente las 11. Entonces, bueno, eh, ya sería todo por hoy. Es más, les voy a escribir la solución que íbamos a ver, la última, era esta de aquí. Era esta. Y esta sucesión, su límite, o sea, el punto al que converge, es el cero. Esta diferencia, cuando n tiene infinito, se va a cero. ¿Vale? Entonces, si les interesa hacerla como un ejercicio, el hint que les doy es racionalizar esto, ¿no? Es decir, hacer esto de aquí, ¿no? Multiplicar por el conjugado, arriba y abajo. Simplificar, esto de aquí arriba sería nada más n más 1 menos n sobre el denominador. Y esto sería nada más 1 sobre esto de acá, ¿no? Esto es un más y es un más. Esto, ¿no? Este sería el hint, racionalizar, si llegas a esta expresión y usar, si nosotros sabemos que hay una función de términos positivos que converge a un número real, entonces la sucesión de las raíces de esos términos converge a la raíz de aquí, ¿no? Usar ese que vimos nosotros de aquí. Es lo que íbamos a hacer, usar y el truco de la racionalización, ¿no? Esta fracción de aquí pues es igual a esta diferencia. Y eso era lo que íbamos a hacer. Entonces, si les interesa intentarlo luego, pues ahí están los dos hints, ¿no? O sea, ese teorema, esa proposición con raíces y hacer el truco de racionalización para que nos quedara eso de abajo. Y fijarse también en la demostración que hicimos en que es bien parecida, ¿no? Y ya. Entonces, bueno, ya voy a terminar de grabar.